Bueno, bienvenidos. Esta es la primera sesión del ciclo de cine debate en el que va a haber directores y protagonistas, que se llama Mexicanos, Palestinos y Saharauis, del mismo lado de muros diferentes. Este ciclo de cine debate acompaña una exposición que vamos a abrir en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, INA, en Moneda 13, en cuanto la contingencia nos lo permita. Son 4 sesiones, 3 de películas y la última es un conversatorio. Hoy iniciamos, por supuesto, con el muro que más cerca tenemos, que es el muro de la frontera norte, y tenemos el gusto de tener con nosotros aquí a los realizadores, a los productores y protagonistas de Over the Wall, sobre el muro. Este ciclo se está replicando del otro lado del muro, es decir, que ya logramos pasarlo, al menos simbólicamente, y será traducido simultáneamente en Oakland. Agradecemos muchísimo a José Navarrete por este esfuerzo. Esta película, Over the Wall, fue realizada por el COLEF en el año 2019 aquí en México, dura 28 minutos, el realizador es Luis Mercado, que pronto nos acompañará, el productor ejecutivo y la idea original es de Alberto Hernández, que aquí está con nosotros y participan los dos que mencioné, además de Olivia Ruiz, que nos acompaña, y Marina Viruete. Podríamos ya dar inicio a la proyección. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Lamentamos las fallas que hubo en el sonido y esperamos en la próxima poder subsanar. De todos modos vamos a pasar el link con donde se puede ver la película. Y bueno, nos gustaría escucharlos primero a los protagonistas de este documental, a los que nos han permitido este enfoque tan rico, crítico y propositivo a la vez. Entonces, no sé si empezamos con Alberto o empezamos con, no sé si ha llegado Luis ya, o estaba Marina, por lo que vi. Hola, ¿cómo estás, Marina? Entonces, no sé cómo quisieran turnarse para contarnos algo y ya después dar lugar a las preguntas. Pues si quieres, platico un poquito de la idea del proyecto. Claro. Sí. Pues fue un proyecto que conjuntó muchas posibilidades e ideas. Creo que la primera parte era cómo ver la frontera y las transformaciones en cinco décadas, particularmente una frontera que estuvo muy abierta, que prácticamente cualquiera podía cruzar sin ninguna barrera, a una frontera que se fue cerrando, y cómo la experiencia de la administración de Donald Trump vino a cerrar esa frontera aún más. Entonces, pensar en 5 décadas de esta frontera de transformaciones en un reto, y luego también pensar cómo el mundo se estaba transformando a partir de construcción de barreras y de murallas entre naciones y territorios en otras latitudes. En 2011 tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto, un libro que se llama Muros entre Hombres, un proyecto de 2 franceses que hicieron un recorrido por muchos países, por muchos continentes, y quisieran documentar cómo eran estos muros, desde los de África del Norte, pasando los de Medio Oriente, y en fin, y los de Corea también. Y este libro de Muros entre Hombres nos ilustraba mucho cómo poder comparar la frontera México-Estados Unidos con estos muros que estaban abiertos, estaban construyéndose. Pensar entonces en este proyecto era una idea a partir de entrevistas, de material histórico y documental que teníamos, y sobre todo de momentos que se fueron agregando en este paréntesis. La llegada de las caravanas de migrantes centroamericanos vino a ser aún más difícil la situación de la frontera, particularmente porque estaba ya construyéndose este muro nuevo, esta muralla de 10 metros de altura, que sumaban las que ya existían.
Además estaban construidos los prototipos de muros de Trump, que están aquí, justamente estuvieron en Tijuana, justamente ahí como una muestra de lo que sería lo ideal de ese sellado de la frontera. Entonces se fueron conjuntando muchas cosas y con la participación de Marina Viruete y de Luis Mercado fuimos acompañando estos sucesos para poder narrar estas experiencias de transformación. Se suman desde luego otros investigadores del colegio. Olivia Ruiz tiene un papel protagónico importante en esta descripción. Ella, desde la manera en la cual, desde la mirada también de su convivencia y experiencia desde Estados Unidos y su experiencia en México, tenía un retrato más amplio de lo que sería esta parte. Entonces fuimos sumando, y creo que la historia de la experiencia de la caravana de migrantes y la represión y la toma de la frontera significó un momento muy importante que pudieron documentar Marina y Luis Mercado, como lo pueden ver. La idea entonces era ver en perspectiva comparada cómo este muro podía tener ciertas semejanzas con el muro entre Palestina e Israel. Y prácticamente, en alguna manera, lo son, porque los que construyen estos muros son las mismas empresas que lo hacen en México, Estados Unidos y en el caso de Israel. Entonces, bueno, pues por mí sería lo que podría comentar, una rica experiencia, muchas dificultades, por supuesto, en 28 minutos narrar todo esto, con muchas cosas que tuvo que sacrificarse. Marina les contará los drones que tuvieron que perder, el equipo que por situaciones de seguridad tuvieron que ser retirados o destruidos, y finalmente pues una experiencia muy importante que se logró armar en esta idea de presentar entonces en estos 28 minutos esta parte de lo que sería la experiencia de la frontera México-Estados Unidos y de lo que sería este espacio pequeño pero tan intenso como es lo que se dice la frontera más cruzada del mundo, que es la frontera de Tijuana-San Diego. Por mí sería lo que podría comentar, Silvana, y pues gracias por la invitación y gracias por este estudio de comparación o de proyección de proyectos que tienen muchas cuestiones quizá lejanas pero muy comunes en términos de experiencia. Gracias a ti, Alberto, y sí, después me gustaría que si pudiera dar más detalles, ¿no?, sobre esta cuestión de las empresas que comparten ganancias en todo este dispositivo que se llama el muro, ¿no?, que está por todos lados y, como usted bien muestra, ha proliferado. Si les parece, seguimos. No sé si Olivia o Marina quisieran seguir. Creo que todavía no llega Luis, ¿verdad? Hola. Sí. ¿Me escucho bien? Perdón. Muy bien. Va, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Especialmente Alberto, que hace mucho que no lo veo, entonces me da mucho gusto encontrármelo por acá. Pues miren, Luis, no sé si vaya a conectarse por una cuestión de salud que me dijo, no estoy segura, pero bueno, me tomaré ciertas libertades. De entrada, para mí fue bien difícil hacer este proyecto porque yo soy de Tijuana. Un favor. Como nos están escuchando en Estados Unidos y están haciendo traducción simultánea, piden que hablen un poquito más lento. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Perdón. Bueno, de entrada para mí fue muy interesante y un reto muy grande hacer este proyecto porque yo soy de Tijuana y es súper difícil distanciarse de algo con lo que naces y creces y lo estás viendo todo el tiempo, que es un muro. Y una de las grandes preguntas que nos hicimos fue ¿cómo abordamos este tema? ¿Desde dónde? ¿Desde lo personal? ¿Desde lo macro? ¿Desde lo poético? ¿Desde tal? Al final, después de darle muchas vueltas, no sé, me estoy esperando, estoy intentando esperar, lo que decidimos fue, pues, abordarlo de tal suerte que a la luz del tiempo pudiese ser un documento visual que pudiera ser consultado solamente en realidad para plantear preguntas, porque nos dimos cuenta que hay muchas dudas, ¿no? A mí Pérez Canchola, que es el que aparece en el muro, que él es fue el procurador de derechos humanos acá en Tijuana, me dijo algo que a mí me gusta mucho, y es que, bueno, me dice, uno como tijuanense ve un migrante y le quieres dar dinero, lo quieres ayudar o te haces preguntas, pero conforme pasa el tiempo, te vas dando cuenta que es algo gigantesco, ¿no? O sea, no es algo sencillo de contar. Entonces, tuvimos la suerte, en realidad, de que se atravesó todo la caravana y de pronto todo aquello que era una idea se viene a hacer como una especie de metáfora visual, ¿no? Es decir,
terminaron este proyecto de tal forma en que ves un muro en donde están montados personas arriba físicamente, tal cual del muro, y estás viendo al gobierno federal sobrevolar y por otro lado al gobierno estadounidense sobrevolando, es una locura. Nosotros no damos crédito a eso, ¿no? Y estuvimos varios días con la caravana y había gente que nos decía cosas que para mí eran de la lógica de Bob Esponja, ¿no? Era, es que yo pensaba que se iba a venir, Trump iba a estar por aquí por el muro y a lo mejor nos dejaba entrar. O sea, hay unas cosas muy extrañas, ¿no? De la gente que estaba en la caravana migrante y nos dimos cuenta que no sabíamos nada nosotros como realizadores, ¿no? En la parte de la realización. Y obviamente con el colegio pues fue súper interesante, súper bonito el reto de tratar de contar una historia que a la luz del tiempo fuese un documento y nada, todo eso. Entonces yo en lo personal pues hubo muchos, justo como comentaba el doctor Alberto, se nos cayeron 2 drones, estar en la caravana pues era peligroso, estar por ahí grabando. Nos tocó que nos aventaran las bombas estas de gas súper cerquita, ¿no? Para poder captar todo ese momento tenso. Entonces, pues nada, ahora veo esto y me resulta muy interesante, ¿no? Revisitarlo. Bueno, muchas gracias. Seguro van a venir muchísimas preguntas. Seguimos con Olivia, si les parece. ¿Sí? Bien. Gracias Silvana y gracias a todas por la invitación y Alberto por la invitación a participar en este proyecto. La verdad es que es un proyecto muy bello, muy interesante, pero con también un contenido muy fuerte, muy impactante. Yo creo que hay muchas maneras de acercarse a este muro fronterizo, como hay muchas maneras de acercarse a los muros fronterizos en el mundo, ¿no? Es un hecho real. Vamos a empezar con dejar de lado por el momento los muros que están construyendo en Israel y Palestina, ¿no? Bueno, los de Israel para acercar a los palestinos. Hay un hecho real, ¿no? Hay un hecho concreto que vemos allí, que es un muro físico que supuestamente va a tener un impacto, pero sabemos que ese impacto en muchos sentidos es simbólico, como lo dijo uno de mis colegas en el Rodolfo, o fue Rafael, no me acuerdo bien. Pero entonces pero a la vez es un hecho físico, ¿no? Cruzas y la frontera es el muro, pero también es el hecho de cruzar. Es acercarse al muro, acercarse a la grita, acercarse a ver si uno está bien, saber que hay un montón de reglas, que hay filtros, que hay toda una presencia militar de la autoridad del Estado-Nación que está ahí presente, ¿no? Entonces, el muro es complejo, es un hecho físico, pero también obviamente hay movilizaciones de muchos organismos, ¿no? Hay leyes ahí presentes, hay personas en uniforme, muchos, diversos grupos uniformados y no uniformados que están ahí presentes. Hay una realidad también económica, que es un filtro que ahorita, por ejemplo, estamos viendo, que deja pasar algunas cosas que son de importancia, importancia económica, pero no dejan pasar a las personas, por ejemplo, que quisieran ver a sus familiares y tenemos que reconocer que en esta frontera, en ambos lados existen familias divididas por la frontera, familias que hacen vida en un lado y el otro. Entonces esta frontera también viene a ser una barrera a esa integración familiar. Entonces, en otras palabras, hay muchas cosas, digamos, tangibles que están ocurriendo en esa frontera. Ahora la otra parte, como para repetir, es una frontera muy simbólica, cargada, muy simbólicamente muy cargada, ¿no? Que además, porque Estados Unidos está construyendo esta frontera, es un reflejo de esa superpotencia, es una superpotencia de un Estado-nación que tiene poder, que ha ejercido una voluntad imperial en la relación de norte y sur, pero también de Norteamérica
que los canadienses ahí siempre están ahí diciendo, también nosotros somos, ¿no? Pero Estados Unidos como que abruma toda esa presencia. Entonces también la separación entre América Latina y Estados Unidos, y el norte de América con Estados Unidos y obviamente Canadá, y todo lo que significa, ¿no? En términos de la migración, en términos de cómo se conformó en la historia. Y creo que es muy importante recordar que esta parte, yo estoy en San Diego ahorita, y esta parte del norte de California, obviamente, y Arizona, parte de Colorado, Texas, etcétera, Nuevo México, pertenecieron a México. Entonces también es un recuerdo de esa historia, ¿no? Es algo muy emblemático en ese sentido. Y nomás para como terminar, porque tampoco quisiera hablar demasiado ahorita, ojalá que esté hablando con suficiente lentitud. Uno vive la frontera de muchas maneras, o sea, hay una manera muy personal de vivirla, que estamos viviendo ahorita, que se ha hecho muy difícil para varias personas. Mencioné la cuestión familiar. Y sí, hay gente ya separada y no sabe en qué momento va a poder ver a sus seres queridos, ¿no? O sus amigos, o incluso aquellos, por ejemplo, que viven en Tijuana, pero venden sus cosas, o trabajan en Estados Unidos, pero todavía no tienen eso, no son residentes permanentes o no son ciudadanos, ya no pueden cruzar. Entonces se vive de manera muy personal. Pero también obviamente hay un nivel muy macro, que es la geopolítica, de estados nacionales, de todo lo que mencionó Rodolfo en su participación, una de sus participaciones, que hay esto es una frontera que se construye, que refleja y además que reproduce y produce la geopolítica de las fronteras entre Estados Unidos, pero también las geopolíticas internacionales de todos los muros, porque este muro es emblemático. Este es un ejemplo de un muro que otros estados nacionales tienen en su mirada, en su conciencia. Entonces, yo lo quiero dejar ahí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que podríamos empezar con una ronda de preguntas y como todavía no aparece ninguna, me voy a atrever yo. Quisiera a cada uno de ustedes, le había adelantado a Alberto que me gustaría escuchar un poco más sobre esta empresa común, ¿no?, de la construcción de muros, este negocio. Nosotros hablábamos de la futilidad con la F entre paréntesis, porque son muchas las utilidades económicas y es absolutamente fútil el muro, porque lo que no tendría que pasar es lo que pasa y lo que no pasa es lo que debería pasar. Es un poco lo que decía Olivia cuando hablaba de la porosidad, ¿no?, y la compenetración. Entonces, porque evidentemente lo que hace es alentar el flujo de capitales o de cierto trabajo calificado, y es un emblema de la porofobia, ¿no?, del odio al pobre, concretamente a un pobre que es el mismo sistema que genera, ¿no?, esa pobreza que rechaza y que se alimenta la ganancia construyendo este tipo de aparatos, que el muro, como vimos bien, no es solamente los metales, las vallas de los distintos elementos, sino también todo el aparato tecnológico que lo acompaña. Hay toda una parte de la economía que gira en torno a los muros. Me gustaría escuchar más sobre eso, porque ustedes tienen muchos datos, tienen muchos años trabajando esto y están ahí. Nosotros hemos hecho algunas incursiones así en otros dos muros, ¿no? El que Marruecos construye para impedir el retorno del pueblo saharaui a sus territorios, y el de Palestina, concretamente donde estuvimos es en el de Cisjordania, porque es más difícil
es imposible entrar a Gaza, ¿no? De todos modos, esos tienen más características de muros de anexión. No sé si ustedes consideran que en eso es similar el muro de nuestra frontera norte, es un muro de anexión o es un muro fronterizo, literalmente, ¿no? Me gustaría preguntarle a Marina que nos cuente un poco más acerca de las estrategias que ahora se llaman de reexistencia, que son un poco más que de resistencia, que son estrategias y astucias populares y formas de la gente de afirmar la vida frente a un emblema de la muerte. Otra cosa, sabemos que afecta muy, muy ostensiblemente a los Tohono-O'odham, ¿no? Que son pueblos que viven de ambos lados de la frontera y afectan a muchas especies también, además, ¿no? En fin, me gustaría que si pueden desarrollar esta diferencia que marcó Alberto al principio, que con la migración haitiana hay algo que cambia, ¿no? Una forma distinta de llegar a la frontera. En fin, hay cantidad de cosas ahí, la observación que parece así muy lateral de que el discurso de Clinton sonaba como el de Trump, que el muro no es el muro de Trump, ¿no? Sino que empezó mucho antes. En fin, quisiéramos escucharlos más sobre su experiencia y esta categoría de compenetración de la que hablaste, Olivia, y de esta idea de que las fronteras son siempre subversivas, que me pareció riquísima también. Les dejo la palabra, no sé quién la toma. Bueno, muy rápido, yo nada más para comentar. Sí, justamente la parte que mencioné de las similitudes, pues el proyecto del muro de Trump, que tiene un futuro, está trazado al 2024, con una inversión de $8 billones hasta este momento. Ya hay una parte importante de avances en esto. Los prototipos que se establecieron en la frontera de Tijuana-San Diego eran justamente una mirada de lo que podrían ser el desarrollo de esta parte. Hay avances importantes en una parte considerable de la frontera y hay una parte de intervención de empresas de origen israelí en una segunda etapa que tiene que ver con los muros inteligentes. Entonces, la experiencia justamente de los muros inteligentes es justamente lo que tiene la convivencia del muro de Israel y Palestina. Entonces, esas cuestiones de tecnologías, de radares, de cuestiones de sistemas inteligentes, es los que van a incorporarse después a los muros físicos que ya están trazados en este momento, hasta de 10 metros en el caso de la frontera de California con Baja California. La empresa que está asociada a esto es ELTA North America, que es una subsidiaria de Israel Aeroespacial Industry. Y bueno, pues hay muchas empresas que justamente en sociedad confluyen a través de subsidiarias, pero particularmente en lo que es el vínculo con Israel está esta empresa que, repito, se trabajará la parte de los muros inteligentes. Bueno, no quiero decir que no sean impenetrables, pero son muros cada vez más difíciles, pero la gente siempre busca la idea de cómo evadir esta historia. Creo que sería la pregunta que hiciste y no sé si te contesté. Sí, muchas gracias. ¿Quién sigue? Bueno, yo podría decir algo acerca de la compenetración de lo que plantean en
el documental de lo subversivo, de lo que son los muros, potencialmente subversivos. Y más quisiera como yuxtaponer dos cosas, que los muros en muchos sentidos son artificiales, o sea, son construcciones de los seres humanos, y además son construcciones muy nuevos porque los estados nacionales son relativamente nuevos en la historia humana, ¿no? Aunque siempre ha habido un reconocimiento de las diferencias y el espacio como reflejo de esas diferencias, no había existido este tipo de muro que conocemos como un muro geopolítico que separa un estado nacional de otro estado nacional. Entonces, en ese sentido, pensemos en esta frontera, que realmente este muro data de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, con la primera parte, aunque pues obviamente la guerra del 48, 1846-48, después se entregó de la Mesilla en el 53, pero la verdad es que el muro en sí data de principios del siglo XX, y eso es muy joven, o sea, muy relativamente nuevo. En ese sentido, tomando en cuenta lo que es esta región y cómo se crió, cómo se fue poblando, cómo se fueron dando creciendo y reproduciendo las sociedades, los lazos, o sea, cómo la gente vivía en esta región, empezando con los indígenas, o sea, luego con la llegada de los españoles, los mexicanos, etcétera, o sea, cómo se vivió. Esa es una realidad que se fue construyendo a lo largo del tiempo y se fue sedimentando. Entonces, la imposición de un muro aquí es una imposición de algo artificial. Y en ese sentido, la realidad que subyace todo esto es muy, muy fuerte, es poderoso. Y vemos las presiones siempre. El muro no puede detener en total. No conozco el muro físicamente, no he ido a Israel, no he visto ese muro, he leído algo, me han contado más cosas, he participado en foros con palestinos y con gente de Israel. Creo que hay una diferencia de grado muy fuerte. Y yo no quisiera entrar como en la realidad de ese muro, pero sigo pensando que todavía los muros se construyen para retener, pero también para filtrar, pero nunca en el hecho de que aquí, si tienes $1 millón, si tienes una gran empresa, te dejan entrar y no hay manera de reducir esos traspasos a un hecho nada más. Pasan otras cosas, pasan culturas, pasan hábitos, pasan idiomas, pasan personas, obviamente. El aire no se puede detener, el agua tampoco, los bichos tampoco, los hongos, obviamente el COVID tampoco. Entonces, realmente los muros son esfuerzos, pero son esfuerzos, yo creo que cuando yo obviamente no voy a estar aquí, pero en esta gran historia humana, no sé, pero en un futuro más lejano vamos a ver si realmente estos muros reflejaron otra cosa, no tanto el éxito en la retención y detención, sino como esfuerzos de otro tipo, y que de alguna forma no llegaron a completar esa función. Pero vamos a ver al futuro, a ver qué dicen, ¿no? A ver, algunos comentarios y preguntas. Por acá una pregunta del otro, bueno, del lado que estás tú ahora, Olivia, del muro. Preguntan, ¿qué saben sobre las mujeres esterilizadas en la frontera? No sé quién pueda responder. Hay otra pregunta aquí a Marina, de parte de David. Dice que estando allá en Tijuana y vivirlo, ¿cuál es su diagnóstico del cambio de vida alrededor del muro? Es decir, en los ánimos de las personas migrantes. También comenta que los muros provocan más muertes que las que tratan de evitar. Eso sí, sin duda. Una vez que se levantan los muros se modifica el flujo, el movimiento de los grupos. Dice María Patricia Correa que cuando hay caravanas tan grandes que quieren llegar a Estados Unidos,
dice que serán estrategias políticas por parte de los gobiernos, no sé bien cuáles, para conseguir sus propósitos, como la construcción del muro. No sé, no entendí muy bien la redacción de la pregunta, pero bueno, por ahora tenemos estas, a ver si nos contesta. Bueno, yo un poco, a ver si entendí un poco la pregunta sobre los ánimos, ¿no? Que se vive alrededor del muro tal. Y yo voy a retomar un poco la palabra que tú utilizaste hace rato, que es resistencia. Y una cosa que descubres es que hay una resistencia obviamente muy, muy profunda y que las cosas se reinventan todo el tiempo, ¿no? Entonces, si no se pudo así, pues ya se buscó de otra forma. Entonces, de pronto platicar con una señora que le tocó el muro de los 90, donde hasta hacía negocio vendiendo cosas para los migrantes y les daba tolito, o si no, pues se los vendía, y si no, pues esa realidad ya no existe, ¿no? Y entonces alrededor yo no podría decir en realidad qué pienso, porque yo creo que cada que volteo uno conforme pasa el tiempo, pues esa cosa es súper cambiante. Pero si tuviese que elegir una palabra, yo me iría por resistencia. No hay una resistencia tremenda de ingeniárselas y cómo hacer, ¿no? Tijuana me parece muy, muy de esa forma. Yo nomás quisiera añadir una cosa, pensando en lo que acaba de decir Marina. Ahora yo vivo en un barrio aquí en San Diego, que es un barrio mexicano. Y hay mucha gente que no puede cruzar porque no puede, o sea, no quiere ir a Tijuana porque no va a poder regresar. Y otra gente que tiene familia aquí, que tiene la familia aquí, que tiene familiares allá, que también están en esa dificultad. Entonces, lo que yo he notado que hay agentes, los que sí pueden cruzar porque son residentes permanentes o son ciudadanos, y ellos son como los agentes que están ahí traspasando todo, ¿no? Si hay necesidad de una medicina que no se consigue aquí o demasiado cara, entonces esta persona como acumula mandados o tareas y entonces cruza, hace lo que tiene que hacer y regresa y distribuye igual allá para acá. Entonces la gente ingenia, de alguna forma desarrolla maneras de otra vez cruzar, traspasar, hacer cosas para resistir, pero también para sobrevivir y mantener sus modos de vida a pesar de esta frontera. Queda pendiente todavía la de la esterilización, si alguien nos puede decir algo, y hay algunas más por acá. La esterilización. Es una pregunta que abre como todo un abanico de hechos, porque tiene que ver mucho con el trato de las minorías étnicas, lo que llamamos aquí poblaciones de color aquí en Estados Unidos, y la subyugación de esas y el abuso, francamente el abuso y la opresión de esas comunidades, de esas poblaciones de Estados Unidos. Estados Unidos es un país, es una sociedad en gran parte basada en la diferencia, en la opresión y en la estructuración de la cuestión, basada en la cuestión racial y étnica, especialmente la racial. Entonces, los mexicanos, dependiendo obviamente de dónde son, de cómo son, de qué clase social, qué medios tienen, en qué trabajan, dónde viven, entran en esa formación, digamos, racial de Estados Unidos. Y en este momento, como hemos visto a lo largo del pasado, Clinton, cuando habló de detener a todos los migrantes como si fueran invasores, Obama también, de detener a esta gente como si fueran oleadas de no sé qué, y Trump, o sea, reflejan siempre ese discurso que ha sido un discurso en Estados Unidos en relación a la presencia mexicana. Y eso se ve en el siglo XIX,
con el comienzo de qué hacer cuando empiezan a pensar en extender una expansión hacia el territorio mexicano. La gran pregunta, ¿qué vamos a hacer con la población mexicana en el norte de México? ¿Que se puede integrar? La mayoría dice, no se va a integrar. Se expulsa, se puede expulsar. ¿Qué va a pasar? ¿Eso será una colonia? ¿No será una colonia? ¿Habrá una asimilación? ¿Habrá, en fin, ¿no? Entonces siempre ha habido esa necesidad de controlar la población mexicana, y además recordemos que no necesariamente se distingue entre mexicano, hondureño, salvadoreño, guatemalteco en la frontera. Hay diferencias legales, obviamente, a la hora de ver el pasaporte, los documentos, pero en términos del discurso, la narrativa nacional, es una población. Y hay, a lo largo, uno ve un esfuerzo por controlar la población. Siempre, como que la regla siempre ha sido que vengan como mano de obra, pero que no vengan seres humanos, con necesidades humanas, de tener relaciones, de pareja, de formar familias, comunidades, de convivir, de participar, de intercambiar, de dejar su cultura dentro de la comunidad, de poner raíces. Eso no. Pero obviamente los seres humanos no se pueden separar, ¿no? No se pueden reducir. Entonces, esta no es la primera vez que hacen esto. No es la primera vez, no es la primera política. Y no lo han hecho con mexicanos, lo han hecho con... Disculpa, se me está acabando la batería. Lo han hecho con varios grupos, poblaciones. Entonces lo tenemos que ver dentro de ese marco histórico, y así lo quisiera dejar por el momento. Bueno, no, gracias. Sí, para lograr un consenso en eso hay que alimentar el miedo al otro, ¿no? Es fundamental eso, y deshumanizarlo para poder tenerle miedo. Hay felicitaciones aquí. Y además de eso tenemos una pregunta de Mariano, que Mariano Villegas pregunta si podrían hablar sobre cuál ha sido la posición del gobierno mexicano, el actual o los anteriores, respecto a la construcción del muro. Hay otra pregunta desde Argentina, desde el Chaco, de Elizabeth Vergalo, que pregunta cómo es la lógica socioeconómica que hace que se atraviese esa frontera como dé lugar, y al modo en que esa ilegalidad favorece los negocios de algunos, además de ser expresiones también, como decía Marina, ¿no?, de resistencia, por supuesto, ¿no?, que no es solo la resistencia que choca, sino la resistencia que quiere afirmar la vida, ¿no?, y crear otras cosas. Entonces tenemos esas dos preguntas. No sé quién pueda contestar sobre los gobiernos mexicanos, y la otra sobre la lógica socioeconómica que hace que el sueño americano, esa pesadilla mexicana, como dice uno de los protagonistas aquí, ¿no? Bueno, la posición del gobierno mexicano siempre fue obviamente en contra de la construcción. Fue la expresión muy fuerte cuando el presidente Trump marcó que quien pagaría ese muro sería México, a través de distintas formas. Creo que ahí no hubo ninguna cuestión diferente. Es decir, México no ha pagado ese muro, han sido los Estados Unidos. Sin embargo, obviamente no hubo más presión, más que el malestar del parte del gobierno mexicano respecto a este muro que se ha seguido construyendo. Prácticamente los lugares, inclusive desérticos, las fronteras donde casi nadie cruza, han sido establecido este muro, reemplazando viejos marcas de señalizaciones que había. Pero el muro sigue construyéndose, inclusive en el trayecto con el río Bravo, hay otra parte importante, y bueno, la historia. La otra parte, pues, es obviamente la convivencia que se da en todas las fronteras, entre esta frontera tenue entre lo legal y lo ilegal. Muchas cosas para un país son legales, para otros son ilegales. Nosotros
Obviamente tenemos una experiencia muy particular en el caso de Baja California y California con respecto a la legalización del cannabis. México era antes un proveedor importante de cannabis hacia Estados Unidos y hacia California, y ahora nosotros tenemos lo contrario, es decir, allá es legal, en México no lo es. Las armas también, las armas son legales en los Estados Unidos, hasta en un supermercado las puedes comprar, prácticamente es de acceso directo a cualquier persona, inclusive aún con delitos puedes comprarlas, que tengas en tu historial, y en México no. Entonces hay una serie de cosas donde la gente busca, consigue, pasa las cosas, ya hacia Estados Unidos también, mucha gente cruza a Tijuana para comprar cosas, medicamentos que en Estados Unidos son controlados o difícil de acceso. Entonces hay una serie de cosas prohibidas, pero la afluencia es constante, ¿no? Nosotros vivimos mucho de la ropa usada, que está prohibida por el Código Sanitario, pero sin embargo la gente lo hace y lo cruza. Entonces prácticamente la vida de lo legal y lo ilegal es un marcaje directo donde finalmente la gente lo va a utilizar, lo va a hacer independientemente de si es legal o ilegal. Sí, esto que estás diciendo es, yo creo que la película que vamos a ver la semana que viene, y están invitados a verla por supuesto, se llama El Laboratorio, y es justamente sobre la industria militar, que es legal, ¿no? Y sostiene la economía israelí casi en su totalidad, la industria militar con todas sus aledañas, que es la que nos afecta aquí también en la frontera y en fin, en la militarización de todo el continente, podemos decir, y cómo este comercio legal, oficial incluso, en realidad es probado, ¿no? Son armas probadas en esos lugares que están del otro lado de los muros. El caso de Gaza es emblemático, la periodicidad de los ataques. Lo que dices sobre esa tenue frontera entre lo legal y lo ilegal, Alberto, creo que es una de las claves de la economía política que sostiene todo esto, ¿no? Es verdaderamente el huevo de la serpiente, yo creo, está justamente ahí, en ese lugar, en esa frontera tenue entre lo legal y lo ilegal, porque lo que se demuestra es que los dos son ilegítimos. O sea, pensado desde el punto de vista ético, lo que está en juego ahí es la legitimidad, ¿no? Lo que está en cuestión. La pregunta de Elizabeth iba desde el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con la lógica socioeconómica que impulsa a la gente a atravesar? Y tiene que ver con esto que tú dices también, ¿no es cierto? A ver si pueden ahondar un poco más de ambos lados, ¿no? Porque es como un gran huevo de la serpiente socioeconómico y político, que es el que nos tiene entrampados, ¿no? En esta situación mortífera. No sé si Alberto quiere seguir, si Olivia, ¿quién? Marina. Alberto, tu micrófono. No, yo decía que hablara, yo he hablado mucho, creo que yo prefería que Olivia comentara. ¿Perdón? Yo preferiría que Olivia comentara, yo ya hablé bastante, pero si lo quieres. A ver si de lo socioeconómico. Bueno, yo creo es una... A ver si, porque había varios hilos ahí en la pregunta, el comentario. Entonces, yo creo que voy a retomar uno de esos hilos. Obviamente la gran diferencia entre, digamos, en términos de la conformación socioeconómica de los dos países, obviamente es como un imán, ¿no?
y atrae, pero creo que hay algo que lo acabas de mencionar, el sueño americano, que se vuelve la pesadilla, ¿no?, para otros. Y creo que algo que tenemos que reconocer y es que estamos en una coyuntura ahorita, en gran parte por lo del COVID, ¿no? El COVID ha resaltado todas las vulnerabilidades, lo que no funciona. Todos estamos en riesgo, pero obviamente hay gente que está más en riesgo debido al COVID, y el COVID ha resaltado esas inequidades. Y entonces, por una parte, sí, vemos un ejemplo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los trabajadores esenciales. Entre esa población de trabajadores que son esenciales en el sentido de que están manejando, por ejemplo, todo lo que es la distribución de la comida en los supermercados, incluso en la producción de llevar la comida de los lugares de producción a los supermercados, y los otros son todo el personal que trabaja en el sector de salud, que está atendiendo a los enfermos de COVID. En esos dos sectores hay una presencia altísima de mujeres y una presencia muy grande de mujeres, otra vez, de lo que llamaría mujeres de color, y entre ellas, especialmente, por ejemplo, en esta región, mujeres latinas, en su mayoría mexicanas. Entonces, las personas más expuestas al COVID en este momento también pertenecen a esos sectores de la población más en riesgo, son las más vulnerables. Entonces, por una parte, sí hay trabajo, hay un salario que es más alto que el que ganarían en Estados Unidos, pero ahorita, debido a el hecho de que hay una gran presencia de latinos, mexicanos, digamos, para ser más específicos, en esos trabajos con salarios bajos, pero que siguen trabajando, pero también por lo mismo siguen exponiéndose al virus. Entonces vemos que como hay un doble juego aquí. Sí, hay trabajo, pero ¿en qué estado? O sea, ¿en qué condiciones trabaja la gente en esta coyuntura del COVID, ¿no? Entonces, ahí tenemos que pensar en todas esas contradicciones que en otra época, pues no eran tan evidentes, pero que ahora en la época del COVID, que va a durar quién sabe hasta cuándo, vemos los grandes riesgos, ¿no? Los grandes peligros que está enfrentando la gente precisamente dentro de esta economía, esta socioeconomía, que es, digamos, que une parte de la población mexicana a las estructuras socioeconómicas de Estados Unidos. Yo lo dejaría ahí por el momento. Bueno, aprovecho inter para agradecer a las traductoras que están del otro lado, y a El Falikov y Patricia Pueyagut. Muchísimas gracias por su esfuerzo. Intentaremos hablar lentamente. Respecto de la frontera norte, en general sí, es el muro entre Estados Unidos y México, pero de algún modo es el muro entre Estados Unidos y el sur mundial, ¿no? O sea, aquí hay gente, se relatan periplos de gente que sale de países de África y va llegando hacia esta frontera. Hay algo, como decían antes, simbólico, es una metáfora esta frontera de la cara más siniestra de nuestro mundo, ¿no? Aquel que detiene, que impide el paso, que de hecho, como tú bien marcas, Olivia, en tu exposición en el documental, es lo natural, la gente se desplaza, o sea, las fronteras son artificiales ya en sí, y por eso mismo enseguida sale esa parte porosa y esa parte de
no dijiste de convivencia, de compenetración, ¿no? Sí, compenetración, que a mí me gustaría que desarrolle un poco esa idea de la compenetración, porque tiene algo de lo legal y lo ilegal, ¿no? Ese término de compenetración, de lo binacional, que también aparece ahí como un término, que es una cultura regional binacional, ¿no? Dice por ahí uno de los que exponen. Y eso es interesante porque, no sé, hoy al mediodía estuve en una conferencia en Jerusalén sobre, bueno, porque con esto del COVID uno puede estar en todos lados, que hablaba del binacionalismo allá en Palestina, a partir de la traducción de un libro, pero me gustaría saber cómo se entiende la binacionalidad, qué características tiene, que no sea nada más la de los dos estados, que son vecinos, ¿no? ¿Qué pasa con la cultura binacional? Ay, lo binacional es una pregunta muy cargada, ¿no? Porque sí tiene múltiples facetas. Podemos pensar muy elementalmente en bi, que significa dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta frontera mexicano-estadounidense. Pero obviamente, incluso si hablamos de estadounidense y mexicano, ya abrimos como una caja de Pandora, porque también ¿qué significa qué es lo mexicano? O sea, el norte fronterizo, yucateco, la ciudad urbano, rural, de qué clase social, de grupos étnicos, qué idioma habla, cuál ha sido su experiencia. O sea, podemos complejizar todo el constructo, ¿no? El otro es estadounidense, que también puede ser igual de complejo, pero vamos a reducirlo porque así la nacionalidad siempre reduce, ¿no? O sea, y hay movimientos contestatarios siempre de que eso no es lo mexicano es otra cosa, es más, es que también es que nosotros somos mexicanos, igual en Estados Unidos. Lo norteamericano, lo estadounidense no es solamente eso, también incluye otras cosas, ¿no? Siempre hay movimientos contestatarios. Entonces lo binacional también es un artificio que reduce cosas. Pero bueno, aparte de eso, pasando más allá de eso, lo binacional también contribuye a esa complejidad, ¿no? O sea, los mexicanos que ya vivían aquí antes de la guerra del 1846 al 48, también participaron en la construcción de lo que es este país, ¿no? La cultura, su sociedad, su idioma, su comida, su tradición literaria, musical, mitología, la religión, en todos los aspectos, ¿no? Y obviamente esa gente tenía parientes y familiares, había redes, ya sin que hubiera frontera, había redes transfronterizas, digamos. Entonces esas redes continuaron, se desarrollaron y siguiendo, intercambiando y traspasando cosas, ¿no? Entonces lo binacional se fue enriqueciendo a través de todos esos lazos en el espacio a través del tiempo. Entonces podemos pensar que esa binacionalidad ha sido una binacionalidad que cambia, se transforma, evoluciona en el tiempo. No es algo para nada, estática, ¿no? Es un hecho que tiene vida. Entonces, y contribuye permanentemente a lo que es la vivencia en ambos lados. Pensamos binacionalidad, pero realmente si pensamos en mexicano y estadounidense, en mexicano incluso en Estados Unidos, es una mexicanidad complejísima, que yo creo que en este momento de las elecciones, cuando hablaban del voto latino, que es totalmente, no existe el voto latino. Existen muchos grupos de latinos que votan, que tienen intereses muy diferentes muchas veces, lo vimos en las elecciones, que participan en el país de mil maneras. Entonces no hay un voto latino, precisamente porque lo que empezó como un constructo de binacionalidad realmente es una múltiple multinacionalidad que otra vez traspasa la frontera y va creando otras vivencias muy, muy complejas. Entonces, yo creo que cada binacionalidad realmente incluye
una multiplicidad de maneras de vivir un estado, o sea, la vida, maneras de vivir en un estado nacional, ¿no? Y ahorita estamos viviendo retos muy serios. En Estados Unidos es un país muy, muy dividido. Hay mínimamente, podemos pensar mínimamente en dos visiones hegemónicas de lo que es el país. Y si entramos en esas dos visiones hegemónicas, digamos de manera muy simplista, derecha e izquierda, vamos a ver que incluso dentro de lo liberal progresista hay unas muy, muy diversas visiones, incluso que hay conflictos entre ellos. Entonces, en otras palabras, ahorita creo que estamos viviendo precisamente el reto y el desafío de la binacionalidad, en esos conceptos que nos han tratado de reducir, de simplificar, porque lo simple es mucho más fácil de, digamos, de entender y seguir, pero creo que en este momento no nos están ayudando mucho. Es mi propia posición. Y agrego una pregunta, ¿cómo ven a la luz de los resultados de las elecciones recientes? ¿Habrá cambios sustantivos en cuanto al muro, en cuanto a la frontera, a la binacionalidad? Alberto, ¿tú quieres decir algo? ¿Marina? ¿O yo? Bueno, muy rápido. Creo que sí habrá cambios, sobre todo en materia de migración, no radicales, obviamente no terminaremos de ver algo más de los avances, porque hay compromisos ya establecidos con contratos en términos del muro, pero quizá en el tema de migración sí, la cuestión de refugio creo que va a tomar algunos matices, la cuestión de la separación de menores también va a tener algunos matices, quizá Estados Unidos endurezca la concesión de visas, sobre todo por lo que ellos llaman abusadores de visas, y entonces va a haber menos visas, pero quizá va a haber más aspiraciones de lograr refugio y asilo en los Estados Unidos. Cambios yo creo que sí, en la percepción de esta parte. Quizá algunas cosas de comercio serán distintas. En fin, creo que hay una perspectiva tampoco tan esperanzadora, pero quizá no tan radical la que teníamos en este momento. Gracias. Creo que nomás para, añadir algo, quizás estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Alberto. Quizás ojalá que puedan encontrar a los padres de estos más de 500 menores que están ahí abandonados, ¿no? Es un hecho que ojalá que ahora existe una voluntad para hacer eso, la voluntad para hacerlo. Pero el detalle es que en el país sigue habiendo un sector muy fuerte, un porcentaje de la población muy hostil que votó por Trump, que sigue hostil en términos de un proyecto más generoso hacia México, hacia la frontera. Entonces, es un balance político. Ahorita el presidente electo Biden tiene dos retos, para reducirlo, dos retos muy fuertes. Uno es el ala de los republicanos, que va a seguir, porque el Senado todavía quizás siga siendo dominado por republicanos, y el Partido Republicano en este momento en Estados Unidos es el partido de Trump, por X o por Y, pero realmente ha seguido a Trump, y a ver si eso cambia, lo dudo. Y el otro son las diferencias internas dentro de su partido, de Biden, porque como mencioné antes, no hay una visión integral, coherente, que incluya a todos. Entonces, hay retos fuertes aquí, hay retos fuertes. Y lamentablemente Trump, desde un comienzo, leyó algo en su población, entre sus seguidores, que resonó mucho en esta parte de la población, que es el muro y la migración. Lamentablemente, así lanzó su presidencia, su candidatura. El muro
y la migración. Entonces, y cada vez que entraba en problemas, sacaba de nuevo muro migración, porque sabía que podía ser muy efectivo entre una parte de la población. Y Biden está tomando en cuenta ese hecho. Entonces, vamos a ver qué pasa. Tenemos aquí, Jorge dice, los muros han evidenciado la vulnerabilidad de los migrantes. Formalmente, cada Estado debería defender los derechos de sus ciudadanos. Sin embargo, por la asimetría de fuerzas, pareciera que los migrantes son sujetos sin ley. ¿Qué se podría hacer? ¿Quién sería el responsable de vigilar el cumplimiento de los derechos? Y después tenemos más felicitaciones y agradecimientos. Ay, después los enlisto. Lamentablemente, nomás un comentario. Los migrantes, especialmente ahorita, se encuentran tan desprotegidos porque sus propios estados, bueno, por ejemplo, en el caso de los centroamericanos, los estados centroamericanos tienen poca posibilidad de realmente ejercer una fuerza y defender sus derechos, ¿no? Son estados nacionales con problemas y en este momento con retos muy fuertes de integración de proyecto político. También obviamente ellos son estados que también tienen sus fracturas, donde hay desigualdades enormes, donde ha habido abusos, donde hay una historia de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, y ahora con COVID hay un reto más. Ni hablemos del cambio climático que ha golpeado muchísimo, por ejemplo, Centroamérica, y los refugiados por el cambio climático, ¿no? Entonces los migrantes realmente no tienen sus defensores en muchos sentidos y se encuentran en este como espacio de sin tierra, sin apoyo, entonces vemos que los que están entrando a tratar de, digamos, de que responden a sus necesidades, digamos, más básicas de comida, de salud, de alojamiento, por ejemplo, son ONGs y las iglesias. Porque realmente también los gobernantes están también tratando de balancear las demandas de sus propias poblaciones que no necesariamente actúan con mucha generosidad y solidaridad en relación a los migrantes, o lo hacen de manera muy variable. Eso lo vimos, por ejemplo, con las primeras caravanas migrantes, donde realmente hubo un gran esfuerzo por tratar de responder a sus necesidades e integrarlos de alguna forma, pero después hubo problemas. No entraré en los problemas, pero en fin, entonces es una situación terrible. Y creo que por eso también mucha gente que está escribiendo sobre la cuestión de los migrantes está pensando, bueno, leyendo y proponiendo ideas que vienen de los teóricos y de los pensadores que hablaban y escribieron sobre los campos de concentración, de los refugiados, de las hambrunas, etcétera, porque realmente estamos viendo que son los desprotegidos extremos modernos, ¿no? Que se quedan realmente sin un aval, sin protección en los márgenes, que no habíamos realmente pensado, y no hay respuesta ahorita, no hay, al contrario, es como invisibilizar, expulsar, arrinconar, que no se vean, son un problema. Es interesante traer a colación la realidad del COVID, porque lo que hizo es poner en evidencia una vulnerabilidad de la que nadie pudo escapar y de la que nuestra cultura trató por todos los medios artificiales de ocultar, tiene vergüenza de eso, ¿no? Hay un filósofo, Günther Anders, lo trabajó muy bien esto. Y
y da la impresión como que llegan ahí a la frontera los migrantes como un espejo de la vulnerabilidad. Y es muy raro que en un momento como este, donde nadie sabe todavía cómo protegerse, no hay amparo ante el COVID todavía, y posiblemente, como decían el otro día, habrá la vacuna del COVID-19, pero después viene la del 20, después del 21, o sea, la vulnerabilidad es lo más propio que tenemos nosotros. Es increíble que sigamos apelando a las mismas respuestas y a las mismas formas de confrontar lo que el aparato político nos siga ofreciendo siempre lo mismo, más de lo mismo, que nos fue llevando cada vez más hacia esta situación que podrá ser legal, pero que no es legítima, ¿no? Que va contra la vida. Realmente yo creo que el trabajo que han hecho ustedes es extraordinario. Nos gustaría escuchar más, hay un pedido de escuchar un poco más de las experiencias de Marina y Luis en todo esto. ¿Qué rendijas de esperanza fueron auscultando ahí en toda esta convivencia con la gente, ¿no? Con las personas migrantes. Y también había una pregunta sobre el COLEF como institución. Es magnífico, ¿no? Que ustedes estén ahí, ¿no? En el lugar y puedan ver esto, buscarle otras perspectivas que nosotros desde lejos por ahí no podemos ver, ¿no? O no se nos puede ocurrir porque muchas veces nos enteramos a través de los medios, ¿no? Como institución, me encantaría saber, y eso seguramente es Alberto, la persona que lo podría contestar con más claridad, cómo se asume el COLEF ante una situación como esta. ¿Qué son para México, ¿no? Y no solo para México, para el resto del mundo, ante las puertas de la ley, diríamos en términos kafkianos, ante el muro de los Estados Unidos? Les pregunto eso, pregunto a Marina, y seguimos. A mí me gustaría tomar la palabra un poquito. Pues bueno, me gustaría retomar una cosa que sucedió justo cuando estábamos grabando el muro. A la par estábamos grabando una serie de ciencias sociales para el SPR sobre migración. Nosotros grabamos el episodio de migración. Entonces, originalmente estaba pensado para la frontera sur, pero yo les dije, no, hay que hacerlo en la frontera norte, ¿no? Porque justo estaba yo colaborando con el colegio. Y de hecho fue bastante bueno ese episodio, le fue muy bien, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy a nivel mental. Nosotros, o sea, Luis y yo, que no venimos de las ciencias sociales, venimos de las otras áreas, digamos, de realización, la de cine. Fue muy complicado. La primera cosa que tuvimos que desenmarañar no es lo mismo, obviamente, la migración que el muro, ¿no? Entonces era a la par de estar contando estas historias de estas personas que están acá, pero por otro lado es un fenómeno histórico súper, o sea, que no lo podemos entender como tijuanenses. Por ejemplo, nosotros como realizadores tijuanenses no sabíamos del muro de Clinton, no sabíamos del muro de Bush, no sabíamos de sí, pero no. Entonces no nos quedaba tan claro, ¿no? Y que estas cosas fueron cambiando década tras década, ni siquiera una década a veces, ¿no? Y que hizo que la vida fuera muy diferente para las personas, para las personas que habitaban aquí, para la cotidianidad del tijuanense que decía, no, pues yo iba y venía sin papeles, ¿no? Por eso para mí la imagen de Bustamante es muy fuerte. Cuando la gente, los mexicanos vamos por ahí caminando, no, esa era la realidad de mi abuela, por ejemplo, ¿no? Y ahora mi realidad es absolutamente distinta. ¿Qué fue lo que pasó en este entonces, ¿no? En todo este tiempo. Entonces, pues fue súper, ha sido, bueno, sigue siendo para mí difícil tratar de asimilar eso y verlo todos los días,
¿no? O sea, es la cotidianidad de los tijuaneses. Entonces acá lo que me encontré es más bien que es esta cosa de ver cómo lo hacemos y cómo podemos, ¿no? A salir para adelante, ya sea que se quedaron aquí en Tijuana, en este caso pues estamos enfocados en Tijuana, eh, un mes, 3 días, nos quedamos varados 2 años o tenemos aquí familia, ¿no? Y esa es la historia, yo diría, ¿no? Hay gente que se pierde aquí en Tijuana y su familia nunca supo, o sea, hay de todo, es así como una cosa que es muy rica y muy interesante, ¿no? Pero ya a la hora de ponerles caras, apellidos y que al final es la historia de estos dos países o es parte de la historia de estos dos países y que cuando eras niño te decían que esta era una vecindad buena onda y éramos como medio compas, pero sí, pero no, ¿no? Los gringos y los mexicanos y creces y te das cuenta que no, ¿no? Que hay muchas muertes de por medio, que es complicado, que cada quien vela por sus intereses, pero Tijuana al final es este escenario en donde tú como tijuanense lo asumes y te creas esta caparazón y dices, bueno, así es esto, ¿qué hacer? Y para mí haber estado en el colegio y colaborar y entrevistar a estos, obviamente, expertos y trabajar con Alberto, todo, fue muy iluminador y un poco de paz, ¿no? Para poder entender esta situación. Entonces yo en realidad, más que respuestas de qué es lo que, ¿saben? ¿Cuál es mi conclusión? Pues tengo miles de dudas, ¿no? Y es una cosa que sucedió también en la edición del documental, o sea, hay muchísimas versiones, muchísimos cortes, porque se puede abordar de mil formas y al final nos quedamos con la forma ortodoxa de este lineamiento, ¿no? Histórico desde las administraciones norteamericanas, cómo se asume aquí en la región y ya, pero al final pues se abrió por todos lados, ¿no? Y ya, perdón si me hice bolas un poco. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Valioso el testimonio y qué bueno eso de que la conclusión sean miles de dudas. Eso es lo que nos permite seguir adelante. Muchísimas gracias. Sí. Alberto, y con micrófono. Bueno, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Primero, hay un principio del derecho a migrar que tiene la gente. Luego tiene que ver con la protección, quién protege al migrante. Y luego tiene que ver con los casos en específico. México, pues, era un país con una característica muy particular de ser un país que expulsaba, pero ahora es un país de tránsito y cada vez el tránsito se ha convertido en unos escenarios. Y el tránsito, obviamente, no solamente los migrantes centroamericanos, sino los migrantes de otros países de América Latina, los migrantes transatlánticos que llegaron cada vez más en mayor afluencia y que constituyen un reto para el Estado mexicano toda vez que ellos no quieren quedarse en México, no están buscando un refugio en México, ellos están buscando a México como un país de tránsito. Y de aquí hay un problema porque obviamente México adoptó la situación de retención para que estos migrantes no llegaran a su objetivo, que era los Estados Unidos, y también los convirtió en un problema. ¿Por qué problema? Porque los identificó como los indeportables, porque sus países no los iban a reconocer. Entonces tú no puedes regresar a una persona a su país si el país no te lo acepta. Y justamente esta es una situación muy complicada por la gran cantidad de migrantes transatlánticos que México tuvo que dejar en un estatus ambivalente mientras esto sucedía. Y luego tiene que ver el derecho que tienen los migrantes cuando regresan, sea de manera voluntaria o forzada, y hay derechos muy, muy tenues. Justamente México no tiene una legislación específica en repatriación como lo tienen otros países, porque entonces partimos de que ha habido muchos cambios y que la legislación es obsoleta en muchos sentidos para ver las grandes complejidades de lo que ahora es un país que tiene todos los múltiples posibilidades de componentes de la migración. Entonces los migrantes son tránsito, refugio, asilo, deportación, voluntaria, obligada y expulsión. Creo que sería el asunto. A ver. ¿Y sobre el cole? Nosotros, particularmente sobre el COLEP, pues hemos haciendo un seguimiento particular. El Estado mexicano tiene la posibilidad de tener información de los flujos de migración a partir de las encuestas que hemos hecho ya casi 30 años, tanto la frontera norte como la frontera sur. Trabajamos el tema de los países de Centroamérica
Guatemala, El Salvador y Honduras. Y estas mediciones son la medición de flujos. Olivia ha participado en estos proyectos porque finalmente los migrantes tienen muchos riesgos en sus caminos, y lo que hacemos es la medición de estos flujos en relación a dónde va la gente, cuánto ha invertido en ese trayecto, qué riesgos ha tenido en su camino, cuántas veces ha ido antes a Estados Unidos, qué actividades desarrollaba antes, son mujeres, son niños, son hombres, son características particulares, son gente con educación, son demás. Entonces prácticamente nuestra función ha sido este laboratorio en especial de medición de flujos, tanto para Centroamérica como para el norte, en términos de flujo y de retorno también. Muchísimas gracias. Voy a leer algunas de los comentarios. Dice Elizabeth Vergalo, impresionante el documental, felicitaciones. Silvia Ábalos Calderón, gracias por la charla. Puntos de vista. ¿Verdad? Ahora va. Voy a seguir con lo de Silvia. Dice, gracias por la charla, puntos de vista diversos e interesantes. El documental tiene testimonios valiosos. Saludos a los ponentes, good vibes y Ogotis. Silvia sigue diciendo, inhumana la separación de padres e hijos pequeños, daños irreparables, cuánta irresponsabilidad de parte de ambos. Dice también Jonathan Curiel, que tiene que ver mucho con este documental, con el guión, genial la conversación, felicidades. Alejandra Gómez Colorado, saludos y felicidades a los ponentes. Alejandra es parte del museo. Creo que estoy con esto. Me gustaría saber, si no hay ya preguntas, alguna reflexión final, además de agradecerles, de desearle a Luis que esté todo bien con la salud de él y de su familia y con la de todos ustedes, y agradecerles esas imágenes impresionantes que realmente nos han dado, porque los drones, digamos, pueden llegar a ser nefastos, pero también pueden llegar a darnos esas imágenes, ¿no? Aéreas impresionantes, hay que reconocerlo. Y bueno, si quisiéramos alguna reflexión que quieran dejarnos, tarea para pensar. Nosotros abordamos esto desde una perspectiva más bien ética, política, ¿no? Y cultural. Si nos dejan tarea para seguir pensando y que esto sea el inicio de nuevas conversaciones, ¿no? Entonces, por favor, nos escuchamos. Nomás muchas gracias por incluir la cuestión ética, porque creo que hay un reto ético aquí muy, muy grande y nos hemos estado perdiendo en una aproximación a unas visiones muy, muy prácticas, muy utilitarias en cuanto al ser humano, ¿no? Y la vida humana. Y se ha dejado de lado mucho la discusión del sentido de la humanidad, de visiones más humanitarias, de esas preguntas muy complejas, profundas, que de repente no sabemos dónde aterrizar, pero que son muy, muy importantes. Y creo que la ética es parte de eso, ¿no? Porque son problemas éticos y los estados nacionales de repente pierden de vista el trato moral. Por ejemplo, mencionas la separación forzada de familias. Yo trabajé en un momento sobre esa situación y recuerdo la primera experiencia que tuve, que fue una misión en la Casa del Migrante en Tijuana, donde yo había participado en varias casas de migrante a lo largo de las fronteras mexicanas, en Guatemala, del lado guatemalteco, mexicano en Tapachula, y eso es aquí en Tijuana. Y la primera vez que escuché, que supe y escuché testimonios de mujeres, algunas de ellas les habían arrancado sus bebés de sus brazos, ¿no? Y se me hizo, hasta dónde hemos llegado como sociedad, como cultura, como humanidad, en que se permite eso, que eso es legal. Otra vez, hablando de lo legal y lo ilegal, que un estatus de documentación pese más
que una relación humana tan profunda, tan importante y que debe ser, que no debe ser posible violar esa relación humana, ¿no? Entonces, pero se violan por leyes, o sea, ellos entraban a las casas con sus documentos, con sus demandas, todo en orden, que les permitían hacer estas cosas tan atroces. Entonces, de hecho, en un caso recuerdo que 2 agentes de migración de Estados Unidos entraron a una casa, recuerdo también el caso, y uno de los agentes le dijo al otro: quita el bebé de los brazos de la mamá, el bebé llorando, y la gente no pudo. Entonces, de alguna forma pensé, bueno, ese es que estaba respondiendo como ser humano. Pero la ley y todo el aparato geopolítico del Estado-Nación no estaba en su contra. En ese momento, él no estaba actuando conforme a la ley, respetando esa relación tan básica, humana. Entonces creo que cuando llegamos a esos puntos, o la esterilización de mujeres, o el hecho de que los niños estén en jaulas, que estén perdidos, es más de 500, y yo creo que son muchos más, esos son los oficiales, los números oficiales, no saben dónde están sus padres. Cuando llegamos a esos estados no sé, no de humanidad, pero como sociedad, tenemos que nos tenemos que cuestionar cosas de manera muy profunda. Y el COVID también creo que es parte de eso. Los científicos nos están reconstruyendo la manera en que el COVID llegó a nuestros cuerpos, ¿no? A través de nuestra invasión en espacios donde realmente no deberíamos de haber entrado. Entonces creo que es parte de lo mismo, y hay mucho trabajo de frente. Muchas gracias. Nosotros venimos trabajando y abordamos la ética como heteronomía, no en el sentido corriente que tiene el término de sometimiento, sino justamente pensando la justicia del otro, o sea, la justicia tal como el otro la comprende. Y en ese sentido, en esta muestra, los que nos llevan a ver estas alternativas son niños. Y esos niños nos enseñan que la desobediencia a leyes inhumanas es un acto legítimo de coexistencia. Sí. Y varias otras cosas más, pero sí, o sea, la parte ética no es un adorno, ni tampoco es un salvoconducto al cielo que nos da, al contrario, es una parte que funda lo social y que a la vez es la base de lo político, porque si lo político se olvida de su origen social, entonces hace este tipo de cosas tremendas que van contra la vida, como decía, ¿no? David. Entonces, muchísimas gracias por esa reflexión y ojalá podamos seguir trabajando más cerca, ¿no? Con ustedes. Pregunta aquí Cosette Galindo, aparte de agradecer el diálogo, ¿qué tanto el muro comienza en los propios países de origen cuando el proyecto de desarrollo excluye a amplios sectores de la población y les orilla a migrar? Está haciendo una pregunta que continúa la de Elizabeth, me parece. No sé si alguno quiera contestar. A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. Bueno, ahí la leo. Dice Cosette, ¿qué tanto el muro comienza en los propios países de origen
cuando el proyecto de desarrollo excluye a amplios sectores de la población y les orilla a migrar. En fin, cuando alguien, como en algún lugar, a mí me gusta desarrollar la idea esta del exilio a domicilio, cuando te caen con el proyecto de desarrollo y te quitan el suelo abajo de los pies, ¿no? Te ves obligado a salir. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la parte que te pregunta es justamente pues, el resultado conjunto, el fracaso de los Estados-nación ante las expectativas y las posibilidades que no son cumplidas y la opción de buscar un horizonte distinto, a veces como sueño, a veces como proyecto a realizar, y que justamente constituye un riesgo, pero constituye la posibilidad de que la gente quiera hacer eso que en su país le está negando o no le es posible. Creo que esto es una cuestión que ha movilizado no solamente, nosotros vemos en el caso de México, Estados Unidos, pero si vemos en América Latina, pues eso es lo que origina a los bolivianos ir a Argentina, a los venezolanos moverse en todo Cono Sur, en fin, es un horizonte muy dinámico que está cambiando porque hay muchas condiciones que lo propician. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguna reflexión final de alguno de ustedes, de los tres, para ir cerrando. Aquí agradeció también Elizabeth la reflexión ética, dice que es muy importante la dimensión ética y la necesidad de respeto a los derechos humanos, que son situaciones que nos interpelan como humanidad, ¿no? Ella escribe desde el otro extremo del continente. ¿Cómo les gustaría despedirse a cada uno? Que nos dicen de un lado y del otro del muro. Pues yo quisiera muy rápido, nada más decir que esto fue una reflexión donde a veces como investigadores y gente que estamos en las ciencias sociales pensamos las cosas, pero no nos cuesta trabajo transmitir, decir a la gente cómo es. Y esa asociación, esta relación con la producción audiovisual, con los productores, requiere un ejercicio importante, porque así hubo muchas horas, mucho tiempo que discutir con Marina, con Luis, para saber lo que queríamos. Lo que queríamos era un concepto, pero había que transmitirlo y había que producir imagen para que eso se comunicara adecuadamente. Entonces, esta es una historia que nos lleva a una necesidad del investigador a poder tener productos que sean comunicados, que den información y que produzcan reflexión de una manera ética, comprometida y con objetividad. Creo que este es el resultado de este proyecto. Muchas gracias. Marina, Olivia, ¿quisieran decir algo para ir cerrando? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es súper rico y vital que este tipo de productos, de proyectos, sí estén acompañados de científicos sociales, porque yo lo veo como una especie de memoria. Es decir, no es lo mismo yo trabajo mucho en docu, no es lo mismo hacer documental con la mirada del artista, del realizador, ¿saben? Yo lo pienso así, es mi opinión muy personal, a querer hacer un documento que en el futuro se pueda estudiar, o que se pueda voltear a ver. Y esto fue pensado así, no sé si se logró, si en el futuro va, ¿saben? Esa era un poco como la mirada que nosotros estábamos buscando desde la producción con el colegio, como un documento que sirviera para un ejercicio a mediano plazo, largo plazo, y yo creo que es súper importante que siga sucediendo en el país y no en los países, ¿no? O sea, que nos casemos con eso. Y para mí en lo personal, eso es como de mi esquina, pues para mí es vital y es importante ese tipo de resistencia justo, ¿no? Alzar esas voces. Y pues muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Olivia. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que un video, un documental, lo visual, tiene un impacto que obviamente nosotros que nomás escribimos no podemos tener. Y creo que se disemina, se ve, se aprecia, se entiende, se siente de otra forma. Entonces, agradezco mucho otra vez para repetir
primeramente que me hayan invitado a participar en el proyecto y otra vez a ustedes por hacer este encuentro y poder reflexionar un poco sobre el proyecto y las ramificaciones, ¿no? En muchos sentidos. Bueno, muchísimas gracias. Quedan invitados para el miércoles que viene. La sesión del miércoles que viene, la película está subtitulada al español y se va a pasar subtitulada al inglés en Estados Unidos. Va a estar Yotam Feldman, el director, va a estar Federico Donner conversando con él a modo de traductor y bueno, vamos a seguir pensando y esta vez nos vamos a meter en la panza del monstruo, justamente en el motor económico de todo esto que es tan mortífero. Entonces los esperamos, ojalá que vamos a tratar de mejorar las dificultades técnicas que hubo. Y muchísimas gracias a todos, muchas gracias por el apoyo y espero que este sea el inicio de una colaboración más cercana entre Filológicas y el colegio, ¿sí? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias a todos los presentes, a todos los que nos acompañaron con preguntas y bueno, la seguimos la semana que viene.